Buenos días, vamos ahora a tocar el tema de los cambios sociales y culturales de la década del 50 y 60, que es lo que tenemos que abordar esta semana. Bien, lo vamos a hacer con el texto de Hobsbawm, los dos capítulos del libro de Historia del siglo XX, la revolución social y la revolución cultural. Lo primero que me interesa señalar es pensar un segundo en de qué habla Hobsbawm cuando habla de revolución en estos capítulos. Nosotros hasta el momento utilizamos el concepto de revolución sobre todo en dos acepciones. Una, en los casos en los que hubo procesos revolucionarios de toma del poder del Estado, como en el caso de la Revolución Francesa en 1789, o la Revolución Rusa en 1917, o la ola revolucionaria europea de 1848, en lo cual también hay una serie de movimientos políticos y sociales que luchan por la toma del poder del Estado, y otro modo de utilizar este concepto que lo asociamos a cuando estudiamos el proceso de industrialización capitalista y hablábamos de revolución industrial. En ese caso, el concepto, el término, el vocablo revolución es utilizado para señalar la magnitud de los cambios, pero no hace alusión, como en el caso de Francia o en el caso de Rusia, a actores políticos y sociales que estén llevando adelante un proceso revolucionario de manera consciente y con objetivos de cambio preciso, así formulados. Entonces, esto es el primer aspecto que nosotros tenemos que señalar. No estamos hablando de revoluciones políticas y sociales, sino de una transformación cultural que Hobsbawm define como la transformación social más intensa, rápida, profunda y universal de la humanidad hasta el momento. Lo que va a plantear Hobsbawm es que en los años 50 y 60 hay un conjunto de cambios muy intensos y que esos cambios, mirados retrospectivamente, ameritan utilizar el término revolución. ¿Cuáles son esos cambios? Hobsbawm habla en dos niveles. Va a hablar por un lado de revolución social, en el capítulo 10, si no me equivoco, y sí, en el 11 de revolución cultural. Concentrémonos por un instante en el primer lado, digamos, de esta definición, la revolución social. Lo primero que va a señalar Hobsbawm es un fenómeno que hace a la estructura social, ¿no? Entonces va a hablar de la muerte del campesinado. ¿Qué significa muerte del campesinado? Lo que va a estar planteando Hobsbawm es que en esos años lo que se va a producir es un descenso de la cantidad de campesinos, sobre todo en el occidente capitalista, ¿no? Hay lugares como la África subsahariana o el sur y sureste del continente asiático, la India, por ejemplo, o China, o incluso Turquía, en donde la población campesina seguía siendo la mayoría y en algunos casos la inmensa mayoría. Pero lo que va a señalar Hobsbawm es que en los países industrializados del capitalismo central y también en países como los de América Latina, lo que se verifica en estos años es que por primera vez la población que vive en las ciudades es mayor a la población que habita en zonas rurales. Este cambio de la estructura social de las sociedades capitalistas, insisto, sobre todo occidentales, y en particular de manera mucho más acentuada y mucho más profunda en los países industrializados, está inevitablemente asociada al otro de los fenómenos que veíamos cuando compartía recién la pantalla, ¿no?
el proceso de urbanización. Por lo tanto, muerte del campesinado, es decir, la reducción del porcentaje que los campesinos representan de la población total, va de la mano de un intenso proceso de urbanización. Y junto entonces con este proceso de urbanización nos tenemos que prestar atención a algunos otros aspectos que Hobsbawm va a ir señalando también en su capítulo. Por un lado, el crecimiento de los profesionales y los universitarios, y más en general de los sectores medios, que está fuertemente asociado al crecimiento de la actividad en servicios, ¿no? Que va de la mano de este proceso de urbanización. Por otro lado, cambios profundos en la composición de lo que era la clase obrera industrial. Hobsbawm va a plantear que en realidad, frente a estas miradas que planteaban el declive de la clase obrera industrial, cuando uno mira los números, este declive hasta mitad de los años 80 no se produce. Es más, Hobsbawm va a decir que probablemente nunca antes en la historia de la humanidad un porcentaje tan alto de la población se empleaba en el campo de la industria y formaba parte de la clase obrera industrial. Sobre todo porque también hay otros países que se van industrializando en el periodo y en la época, ¿no? Va a mencionar a Brasil, algunos países, digamos, la propia India. Va a haber un proceso incipiente de industrialización de lo que después en los 80 se va a conocer como los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etc. Entonces, digamos, hay un proceso de expansión de la clase obrera industrial, incluso en países industrializados de América Latina, eso también se observa en Argentina, en México. Pero sí va a haber cambios importantes en la composición interna y otro tipo de cambios que Hobsbawm va a hablar de una crisis de conciencia, es decir, cambios en los modos que los propios obreros industriales se ven a sí mismos. Y por otro lado, otro elemento que Hobsbawm va a tratar en este capítulo sobre la revolución social es este fenómeno de la entrada masiva al mercado de trabajo de las mujeres, en particular las mujeres casadas, ¿no? Que paulatinamente en la primera mitad del siglo XX habían sido de alguna manera marginadas del mercado de trabajo. Volvamos entonces al primer punto que mencionábamos recién. El crecimiento de los profesionales y los universitarios. Lo que Hobsbawm va a plantear acá es que junto con el proceso de urbanización hay un crecimiento muy grande de las profesiones que requerían estudios secundarios y superiores, ¿no? Va a hablar en este caso del estallido de la enseñanza universitaria. Hasta los años 50 el planteo de Hobsbawm era que el porcentaje de la población que asistía a la universidad era insignificante desde el punto de vista demográfico, excepción parcial hecha de los Estados Unidos, pero que en los años 50 y sobre todo entre los años 60 y 80, el número de estudiantes, por ejemplo, que asistían a las universidades llegó a triplicarse o cuadriplicarse en algunos casos, y en algunos países aún más. Habla de que el número de estudiantes que asistía a la universidad en Alemania Federal o Irlanda, por ejemplo, se multiplica por 5. Va a mencionar el caso de Suecia o Italia, en el que el número de estudiantes que asisten a la universidad se multiplica entre 5 y 7 veces, y casos aún más agudos como los de España o Noruega, en los cuales el número de estudiantes en estas décadas se multiplica entre 7 y 9 veces. Y va a estar asociado entonces con este crecimiento de los estudiantes algunos otros aspectos que él va a analizar luego cuando hable de la revolución cultural, es decir, la aparición de una cultura juvenil que irradiaba mucho más allá de lo que pasa en las universidades, fuertes procesos de politización de la juventud, pero como, digamos,
no porque la juventud antes no estuviese politizada, sino en el sentido de politizada en tanto grupo social que cobra autonomía y que se ve a sí mismo como un agente de cambio, autónomo, asociado a otros actores, como puede ser el movimiento obrero, los partidos políticos, y que va a estar detrás de un fenómeno muy sorprendente en la época, que van a ser las rebeliones estudiantiles que van a sacudir el mundo entero, prácticamente en 1968, en el que se producen rebeliones estudiantiles muy marcadas en Estados Unidos, en México, en Polonia, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, Francia y en algunos otros países también. Iba a mencionar esta aparición, digamos, de la juventud asociada a sus lugares que ocupa en la universidad y a esta aparición de la juventud como un actor político, bueno, como un factor nuevo de la cultura y de la política, y prácticamente también como uno de los grupos sociales que para Hobbes va a ser de alguna manera un poco paradójico, porque bueno, van a ser sectores sociales acomodados en realidad, porque estamos hablando de los jóvenes que van a la universidad. También, digamos, tendríamos que ver que los jóvenes que van a la universidad, este grupo políticamente activo, concientizado y radicalizado, es un sector pequeño, pero que moviliza de alguna manera al conjunto y le cobra una gran visibilidad, y que, sin embargo, va a ser el grupo que más marcadamente opte en la época por la izquierda radical en alguna de sus vertientes, ya sea, digamos, del trotskismo, de grupos de la nueva izquierda o del maoísmo, ¿no? Bien. Como señalaba, el otro grupo en el que Hobbes se va a detener y que que va a decir, bueno, no experimento transformaciones demográficas importantes, va a decir, seguía conformando quizás alrededor de un tercio de la población económicamente activa de los países industrializados, digamos, un número que se mantuvo bastante estable, salvo nuevamente quizás Estados Unidos, donde efectivamente se empieza a observar una caída del porcentaje de obreros industriales sobre el conjunto de la población económicamente activa ya desde 1965, pero dice que sí, lo que se va a producir adentro de este grupo es algunas transformaciones que tienen que ver con modificaciones internas. Esas modificaciones internas están asociadas a la profunda transformación tecnológica. Esto va a llevar a un reemplazo de trabajadores industrializados eh, por la introducción de maquinaria y una descalificación de muchas de las tareas que hacían estos trabajadores en la industria. Entonces hay un problema en la separación o la conformación, si se quiere, de una segmentación dentro de los trabajadores entre los mejor pagos, con mayores calificaciones, y un gran número de trabajadores y trabajadoras con pocas calificaciones y con salarios mucho más bajos. Y asociado a esto otro elemento más, que va a decir que algo que era común en la clase obrera en Estados Unidos va a ser un elemento que ahora va a empezar a aflorar en otros países europeos, marcadamente en Francia, por ejemplo, a partir de la inmigración, que es una inmigración que también se explica por esta descalificación de los trabajos que se requieren en la industria, porque entonces mano de obra sin una gran calificación técnica podía pasar a ocupar puestos de trabajo que antes requerían cierta calificación, y esto abre la posibilidad a traer obreras y obreras o del exterior, algo que va a ser común en Francia o también en Alemania, con la inmigración de trabajadores del norte de África o de Turquía o del mundo árabe, y a veces a partir de migraciones internas. Esto va a ser el caso, por ejemplo, bien típico en Italia, donde muchos de los puestos de las automotrices del norte de Italia, los puestos menos calificados, van a pasar a ser ocupados por trabajadores, sobre todo hombres, pero también mujeres que provenían del sur de Italia. Y esto va a generar, va a plantear Hobbes, bueno, problemas que estaban ausentes en general en la clase obrera europea de la época, que tienen que ver con divisiones internas a partir de, bueno, un aumento del racismo o
un fenómeno bastante parecido a esto del racismo, que es la xenofobia, que no es exactamente igual, pero son parientes cercanos de alguna manera. Fíjense que este fenómeno nosotros también lo podemos ver en Argentina. En Argentina, en muchas de las industrias automotrices que van a ser importantes en los años 60, en nuestro país, Córdoba, por ejemplo, mucha de la mano de obra que se va a incorporar a esas industrias van a ser de migrantes internos de las zonas rurales, cercanos, digamos, ¿no? Provenientes de San Luis o de las zonas rurales de Córdoba o de Santa Fe, que van a las ciudades y se incorporan como trabajadores poco calificados en estas nuevas industrias. Así que este es un fenómeno, en México también sucede en Brasil, es un fenómeno, también en la India, un fenómeno de carácter bastante universal. Sin embargo, lo que va a plantear Hobsbawm es que la diferencia más importante que hay que tener en cuenta para evaluar el comportamiento de la clase obrera industrial no va a ser tanto el problema ni de su disminución, ni tampoco de sus transformaciones internas, sino lo que esto provoca sobre la conciencia de la clase trabajadora. Y acá se incorporan algunos elementos que son importantes y que vamos a tener que incorporar cuando hablemos de la revolución cultural. Por un lado, Hobsbawm va a decir que esta clase obrera en los años 50 y 60 va a gozar de niveles de consumo mucho más altos de los que gozaron sus progenitores o de lo que gozaban los trabajadores y las trabajadoras antes de la Segunda Guerra, es decir, el nivel de consumo de los trabajadores y trabajadoras en los años 50 y 60, sobre todo en los países industrializados, pero también en otros países en que la industria era importante, Argentina sería el caso, alcanza niveles de consumo inimaginables antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a traer aparejados otros cambios que van a implicar que esa enorme segregación que caracterizaba a las sociedades capitalistas desarrolladas antes de la Segunda Guerra va a empezar a morigerarse, a disminuir. Lo que antes era una profunda segregación geográfica, porque los barrios estaban claramente diferenciados de los sectores acomodados y los sectores obreros, o social que se marcaba en el estilo de ropa o en los modos de consumo, etcétera, va a empezar a, y que en general lo separaba de los empleados administrativos, por ejemplo, va a empezar a ser menor que antes. Esto va a llevar de alguna manera a una pérdida de lo que antes era un aspecto característico de la cultura obrera, que era la idea del nosotros como un elemento predominante por sobre el individuo, por sobre el yo, y Hobsbawm lo asocia a otro aspecto, ¿no? A lo que era la experiencia colectiva de la vida de los trabajadores y las trabajadoras antes de la Segunda Guerra. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Porque vivían en comunidades en las que la mayoría de las personas formaban parte de las fábricas industriales y por lo tanto compartían experiencias tanto en el trabajo como fuera, en los barrios. Porque, por ejemplo, vivían en lugares en los que estaban hacinados y en general todo lo que tenía que ver con el ocio y con el goce y con el disfrute era puertas afuera, en fiestas que implicaban reunirse con otros trabajadores, con otras trabajadoras, porque la experiencia incluso de cómo podía ser escuchar la radio, por ejemplo, muchas veces también una experiencia colectiva que se hacía en los bares o en las tabernas, porque no todos los hogares tenían la posibilidad de acceder a estos bienes de consumo. En cambio, en los años 50 lo que va a plantear Hobsbawm es que hay un deterioro de esta experiencia colectiva, una diseminación en el espacio también habitacional de los trabajadores y las trabajadoras, una mejora en las condiciones del hábitat, la incorporación de niveles de consumo que para muchos trabajadores, por lo menos los más calificados, pasa a ser posible la compra de una radio, luego la compra de la televisión, etc. Y cómo esto va llevando a que haya una especie de privatización de la vida familiar en la cual las experiencias colectivas deja de ser un elemento central. Y junto a este pérdida de importancia de la experiencia colectiva de la clase obrera, habría también un proceso de individualización que lleva a una afirmación de la individualidad por sobre el nosotros, que era característico de los modos en que los obreros y las obreras pensaban la vida social y pensaban la posibilidad de transformar su vida, siempre a partir de programas que estaban asociados a la participación en partidos políticos, la participación en sindicatos, etc. Y ahora pasaba a tener mayor importancia la idea de la posibilidad
de lo que en otro ámbito muchos han hablado de la aventura del ascenso, la idea de la posibilidad del ascenso social, pero de carácter individual, o de carácter intergeneracional, pero dentro de la propia familia, o padres que son obreros industriales, pero que ya están pensando en que sus hijos dejen de serlo a partir de enviarlos a las universidades, etcétera, algo que empieza a ser posible para los sectores mejores pagos de la clase obrera en estos años y que era una experiencia absolutamente vedada para el conjunto de la clase obrera antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a concluir, después de este análisis, que por lo tanto estas transformaciones van a afectar las lealtades políticas tradicionales que habían mostrado hasta ese momento los trabajadores y las trabajadoras industriales y que eran la base de apoyo de los partidos socialista y de izquierda. Incluso va a decir que dentro de la clase obrera va a haber una segmentación que va a hacer que los sectores mejores pagos empiecen a pensar que quizás las políticas de redistribución de la riqueza y las políticas sociales que promovía la izquierda para el sostenimiento de la vida de los sectores populares, se estaba haciendo a sus propias espaldas, a la posibilidad de su propio consumo, es decir, empiezan a tener una visión mucho más cercana a la de las clases medias y se separan de las clases trabajadoras de los estratos inferiores. Y por último, Hobsbawm va a llamar la atención sobre este aspecto que mencionábamos recién, que es el de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y en especial de las mujeres casadas, y es un elemento que ya nos va a llevar de alguna manera a meternos con el otro aspecto del tema que nos ocupa estas 2 semanas, que es el de la revolución cultural que se produce en estos años, ¿no? Hobsbawm tiene algunos datos que son interesantes. Si nos fijamos en Estados Unidos, va a decir que en 1940 las mujeres casadas, por ejemplo, representaban menos del 14% de la población femenina total. Ya en 1880 van a representar algo más de la mitad. Y acá hay otro elemento también importante, que es no solamente hay entonces una entrada masiva de las mujeres casadas al mercado de trabajo, sino que también va a haber una entrada masiva de las mujeres a las universidades. Y esto también explica de alguna manera, o va a formar el telón de fondo de el renacer de lo que quizás sea uno de los legados más fuertes de toda esta época, que es el de los movimientos feministas de los años 60 y 70, que van a ser conocidos como los movimientos feministas de la segunda ola, para diferenciarlo de esa primera ola de movimientos feministas muy importantes que habían tenido lugar en los años 20, en la década de 1920. Hay que tener en cuenta que también para esta época, para los años 60, en la mayoría de los países europeos y muchos de los países que tenían importantes niveles de industrialización de la periferia occidental capitalista, en América Latina, por ejemplo, las mujeres también habían accedido al voto. Y entonces, en conjunto, esta entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo, la incorporación, digamos, a la vida política, la ciudadanía plena a partir del derecho al voto y a ser elegidas también como representantes, digamos, en las elecciones, algo prácticamente vedado antes de la Segunda Guerra Mundial. La entrada masiva en las universidades va a ser, como decía, el telón del fondo de la amplitud y la aparición de una nueva conciencia femenina que empieza a bregar por la expansión de sus derechos y que va a ser, de alguna manera, el sustento de los movimientos feministas que van a poner en cuestión las expectativas más convencionales sobre el lugar de la mujer en las sociedades del capitalismo occidental. Va a empezar incluso a haber un conjunto de análisis y de discursos, etcétera, que van a incorporar esta dimensión que Hobsbawm todavía toca ahí de una manera un poco ambigua, cuando habla de los ideólogos que insistían ya en la época que al sexo, digamos, más que hablar de sexo había que hablar de género, algo que para nosotros hoy es parte de nuestra experiencia cotidiana, por lo menos a todos y a todas y a todes, digamos, que formamos parte de la experiencia
universitaria. Bien, es entonces momento de meternos en el otro lado de lo que nos ocupa hoy, que es la cuestión de lo que Hobsbawm llama revolución cultural. Son tres, básicamente, los aspectos que va a resaltar Hobsbawm cuando aborda el problema de la revolución cultural, que va de la mano de las transformaciones sociales que nosotros estábamos mencionando hasta recién. Por un lado, la crisis de la familia tradicional, por el otro, la irrupción de lo que ya habíamos mencionado, la cultura popular o juvenil, y también la irrupción del feminismo y la liberación sexual, ¿no? El primer punto, y quizás el más importante, es el de la puesta en cuestión de y la crisis de la familia tradicional. ¿A qué llama Hobsbawm familia tradicional? Se refiere básicamente a un matrimonio formal y formalizado ante las autoridades religiosas o públicas, en las cuales las relaciones sexuales, digamos, se supone que se mantenían de manera privilegiada y exclusivamente para los cónyuges que formaban parte de ese matrimonio, es decir, el adulterio, las relaciones sexuales por fuera del matrimonio aparecían como una falta grave, ¿no? En todo el mundo. Un modo de concebir la familia en la que entonces aparte, ¿no? Esta familia en la que se va a hablar de familia patriarcal, en la cual se establecía la superioridad del hombre sobre la mujer, en muchos casos una superioridad que estaba sustentada legalmente, ¿no? En un conjunto de derechos que tenía el hombre y que no tenía la mujer sobre sus hijos, por la patria potestad, o sobre la herencia, o en lugares en que la mujer todavía debía tener la autorización del hombre para poder acceder a determinados trabajos, etc. Una autoridad que entonces se suponía que era del hombre sobre la mujer y de los padres sobre los hijos, y hasta cierto punto también uno podría mencionar, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, algo que igual ya estaba en crisis, digamos, de antes, de las generaciones más ancianas, si se quiere, adultas, sobre los más jóvenes, y esto va a empezar a cambiar aceleradamente, y va a haber elementos que lo van a mostrar. Hobsbawm ahí lo señala con estadísticas que son muy reveladoras, ¿no? El número de divorcios que empieza a haber en Occidente, el número, el crecimiento de los hogares unipersonales, y entre ellos los hogares en los cuales lo que había era una jefa de familia soltera con hijos, ¿no? Y como señala Hobsbawm, digamos, esto va de, bueno, un incipiente y gradual proceso de liberación sexual que se va a ir acentuando a lo largo de los años 60, sobre todo para las mujeres y también para los homosexuales y en menor medida también para otras identidades de género, y que se va a manifestar en demandas políticas y a veces en conquistas de derechos como la legalización de las relaciones entre homosexuales, la legalización, digamos, de los métodos anticonceptivos, del derecho al aborto, dejar de penalizar, digamos, o por lo menos de penalizar socialmente lo que era la cohabitación previa al matrimonio, es decir, aspectos que estaban muchas veces prohibidas, ya sea por la ley, por la religión, por la moral o simplemente por la presión social del qué dirán, digamos, ¿no? De las habladurías populares sobre los comportamientos sociales de las personas. Por otro lado, nos encontramos con, bueno, este otro elemento que mencionábamos recién, ¿no? La importancia de la cultura popular o juvenil. En ese aspecto, digamos,
es un momento histórico en que la juventud comenzó a concebirse de alguna manera como la fase culminante del pleno desarrollo humano y ya no como una fase preparatoria para la vida adulta. Y esto va a traer un cambio muy fuerte en lo que respecta a la relación entre la juventud y las generaciones que las precedieron, las generaciones de sus padres. Cuando uno mira el mapa político, y Hobsbawm hace una mención muy interesante, muestra cómo tanto en el mundo capitalista, como en el mundo comunista, como en muchos de los países postcoloniales, las principales figuras políticas eran hombres adultos ya al comienzo o al fin de la Primera Guerra Mundial. Es decir, una verdadera gerontocracia, va a hablar Hobsbawm, que va a estar a cargo de los principales estados en el mundo capitalista, en el mundo comunista y en el tercer mundo. Y en este punto va a situar por entonces lo que significa la ruptura de la Revolución Cubana, en el cual jóvenes, piensen, Castro tiene 32 años, Che Guevara menos, cuando acceden a la toma del poder del Estado en Cuba, ¿no? Entonces, cómo aparece también aquí un elemento que es político, pero también es generacional, la idea de la nueva relevancia que tienen los jóvenes en la política mundial, o que pueden tener los jóvenes en la política mundial, o que pueden tener los jóvenes como un actor de cambio en la política mundial. Otro elemento igual que va a hablar Hoffman y que es muy interesante es que, bueno, que la juventud va a ser, se va a politizar, va a ser un agente de cambio en las universidades, esto se va a notar de una manera muy clara, pero al mismo tiempo se va a convertir, sobre todo en las economías desarrolladas de mercado, en una masa con un fuerte poder adquisitivo a partir del desarrollo de la sociedad de consumo en la época y a los mejores salarios. Entre los años 50 y 70 nosotros pensamos que estamos frente a lo que se conoce como la edad dorada del capitalismo. Entonces va a ser la juventud un actor de cambio, pero también un sujeto de consumo, una enorme masa con poder adquisitivo y de alguna manera entonces eso también va a ser un rasgo importante. Todo lo que va a ser un elemento central de esta irrupción de la cultura joven, como va a ser la moda juvenil, ¿no? En esta adopción generalizada de formas de consumo de los sectores populares, como el jean, lo que se conocía como los tejanos, ¿no? Que era la ropa que usaban en general los trabajadores en Texas, etcétera, ligados a las tareas manuales y que, en el campo, y que paulatinamente es adoptada por los trabajadores, los sectores populares, y que luego es adoptada por los jóvenes de las universidades, o el rock, que va a generar una verdadera industria cultural. Fíjense los números que menciona Hobsbawm para Estados Unidos, ¿no? Si en 1955, a mitad de los años 50, se vendían 277 millones de discos, va a decir, para 1959 ya van a ser 600, en solo 4 años se va a doblar la cantidad de discos, y para principios de los 70 ya se van a vender más de 2.000 millones de discos solo en Estados Unidos. Entonces, acá lo que aparece es un sujeto de cambio, pero que también es un sujeto de consumo, y que en esta actitud que Hobsbawm va a hablar de esta revolución en los comportamientos y en las costumbres, que Hobsbawm va a decir que afecta a la manera de disponer del ocio, pero también afecta a los nichos comerciales, y que tiene dos aspectos muy fuertes, que es su populismo, en el sentido de que adopta los gustos y las modas de los sectores populares, y su carácter iconoclasta, en el sentido que va contra los símbolos y los modos de lo que tradicionalmente era aceptado en las convicciones sociales más clásicas, se rompe, y acá aparece entonces un elemento de afirmación individual. Entonces es una irrupción de una cultura juvenil que va asociada a una irrupción de los jóvenes como un actor de cambio, pero también como un actor de consumo, y con un elemento novedoso que va a ser algo que habíamos visto que Hobsbawm mencionaba que le estaba pasando a los propios comportamientos políticos de la clase obrera: la afirmación del individuo por sobre lo colectivo, ¿no? Hobsbawm va a ser bastante crítico, si ustedes miran y leen con atención, en este elemento. Va a decir, bueno, acá hay un elemento de liberación muy fuerte, muy profundo y muy beneficiosos, que era el resquebrajamiento de los valores tradicionales, el resquebrajamiento de la familia tradicional, pero de alguna manera con una afirmación del yo, del deseo individual,
que va a ser un problema desde el punto de vista político, como que va a afectar de alguna manera la posibilidad de transformar esta afirmación y esta rebeldía contra los adultos, contra las características, digamos, tradicionales y más opresivas de esa sociedad, para transformarla este elemento anti en un elemento propositivo que pueda formar parte de programas políticos que propongan alternativas globales a estas normas, a estos sistemas de valores, a estas pautas tradicionales que estaban siendo puestas en cuestión. Y el último elemento que menciona Hobsbawm, ¿no? Es el de el feminismo y la liberación sexual. Hobsbawm, en algún sentido, mira algunos de esos elementos con cierto desdén, ¿no? Porque en alguno de sus demandas, Hobsbawm lo asocia a esta afirmación de los deseos personales como motores de la acción y la traslación al mundo de la política de aspectos que no alcanzan a transformarse en programas para el conjunto de la sociedad, y Hobsbawm de alguna manera muestra cierta incomprensión acerca de algunos de los elementos que caracterizaron algunas de las demandas del movimiento feminista en los 60, ¿no? Sobre todo cuando vemos el desdén que tiene frente a un eslogan que va a emerger con mucha fuerza en ese momento y que creo que no alcanza a comprender en toda su magnitud, que es esta idea de lo personal es político y lo que significa la afirmación de las disidencias sexuales y de las disidencias en términos de identidad de género como motores de cambio social y de transformaciones profundas de la sociedad, o incluso de relajamiento, digamos, de las costumbres sexuales y de liberación sexual como motores de profundos cambios en las relaciones interpersonales y familiares, y esto como motores de cambios muy fuertes en el marco del conjunto de la sociedad, ¿no? El programa feminista de alguna manera incluía varios aspectos en el sentido, la igualdad en el mundo del trabajo, ¿no? De esta idea de igual salario a igual trabajo, igual calificación, igual salario, y un conjunto de otros derechos que tienen que ver con derechos políticos y otros que tienen que ver con derechos reproductivos, la idea de la provisión gratuita de anticonceptivos, la educación sexual abierta y no penalizada por la ley o por la religión, el derecho al aborto, etcétera, que van a ser elementos, la ley de divorcio, que van a ser cosas que se van a ir ganando fuertemente en los países, y de manera muy marcada en los países del capitalismo desarrollado, sobre todo europeo y en Estados Unidos, en la época, y que en Hobsbawm aparecen reconocidos, porque Hobsbawm reconoce que es uno de los legados más importantes quizás de la época del movimiento feminista, pero en algunos de sus juicios uno tiene la sensación de que Hobsbawm, bueno, es un hombre nacido en 1917, si no me equivoco, y por lo tanto con dificultad, como un hombre ya de más de 50 años en el momento que esto está teniendo, estos momentos están teniendo lugar, de capacidad de entenderlo en toda su magnitud y importancia de estos cambios. Bueno, esto es un poco lo que forma parte central, lo que vertebra los textos, los dos capítulos de Hobsbawm que tiene para esta semana. Así que dejo acá y seguramente mañana, pasado, hago un pequeño video tomando el año 1968 como un catalizador de todos estos elementos que nosotros acá estuvimos viendo por separado y que conforman el eje vertebrador de los dos capítulos de Hobsbawm que se llaman la revolución social y la revolución cultural, y que tratan de explicar y dar un panorama de las transformaciones ocurridas en los años 50 y 60, sobre todo en Occidente, sobre todo en los países centrales, pero que tienen repercusiones de orden cuasi, vamos a decir, universal. Bueno, muchas gracias.